a elecciones, según él, amparado en la Constitución. Como respuesta, el Congreso, liderado por la oposición fujimorista, decidió a su vez suspender al mandatario de sus funciones por 12 meses, alegando incapacidad temporal. ¿Qué se viene entonces para Perú? Según el decreto supremo publicado en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano, las elecciones anticipadas tendrán que celebrarse el 26 de enero de 2020. Sin embargo, la decisión de Vizcarra abrió el debate sobre si la suspensión del Congreso... Bueno, muy buenos días, queridos, el mucho gusto. Hoy día estamos muy pendientes de lo que sucede en la crisis que hoy día tiene nuestro hermano país en Perú. Y por supuesto, para estar más al tanto de los detalles de esto que parece una crisis social profunda, nos encontramos ya en directo con José Antonio Neme desde Lima. Buenos días, José Antonio. Hola muchachos, a todo el panel, a la gente del mucho gusto. Un gran saludo desde la preciosa Lima. Lima siempre nos recibe con mucha nubosidad a esta hora. Hay una pequeña como llovizna. La temperatura es súper baja, además aquí hay 2 horas menos, ¿no? que en Lima. Pero la temperatura donde está bien alta es en términos políticos. La verdad que lo que se ha vivido en Perú es una verdadera telenovela política que además ha desgastado muchísimo a la opinión pública peruana. Y que se ha ido ordenando un poquito con las horas. Yo me imagino que ustedes tienen muchas preguntas, pero les voy a dar un contexto general para que entendamos qué es lo que está pasando, porque la verdad es que es una crisis muy técnica, tiene aspectos constitucionales y legales que a lo mejor a veces la gente se puede confundir. Claro. Lo que ocurrió hace 2 días es que el Congreso Nacional estaba eligiendo a miembros para el Tribunal Constitucional, que es el tribunal que, al igual que en Chile, revisa la constitucionalidad de todas las leyes, ¿no? Y proponen a un señor que se llama Ortiz de Ceballos. El presidente Vizcarra no tenía una buena imagen de esta persona y le pide al Congreso que dilate la votación porque quería impugnar de alguna u otra manera ese nombre. Ahora, ojo, porque los congresistas, bueno, tenían una intención ahí un poquito oscura. Entonces, pese a que el presidente estaba pidiendo mayor espacio para poder decidir sobre ese miembro del Tribunal Constitucional, el Congreso insiste, no le hace caso, no le abre las puertas a los ministros que llegaron al Congreso, al igual que nuestros ministros fueron ayer al Congreso a la acusación constitucional de Marcela Cubillos. Bueno, aquí es lo mismo. Pero pasó que no le abren las puertas, no los dejan entrar. Y el presidente reacciona, dice, esto no puede ser, el Congreso se ha declarado prácticamente en rebeldía respecto del Poder Ejecutivo, yo disuelvo la Cámara. Utilizó un artículo que está en la Constitución. ¿Sí? No, respecto de eso mismo, que llama la atención que un presidente tenga la facultad para disolver el Parlamento así como así. Sí, lo que pasa es que desde la óptica presidencial nuestra es curioso, pero acá hay un régimen semipresidencial, donde el Parlamento tiene facultades que en Chile no tiene y el presidente tiene facultades que en Chile no tiene. Pero que hay, perdona... Hay un artículo, que no quiero entrar ahí porque es muy técnico, pero el 163 y el 164 de la Constitución le permite al presidente, si pierde el voto de confianza del Parlamento, es decir, el Parlamento no le hace caso de alguna forma, no respeta el orden de discusión de los proyectos o veta a alguno de sus ministros, el presidente puede disolver la Cámara. Es un artículo, y ahí se encuentra el problema de todo esto, que es un artículo que está redactado muy amplio, no tiene gran detalle, entonces es de libre interpretación. Te escucho. Sí, hay una cosa que es bien particular, ojalá no esté equivocado, pero entiendo que en el Congreso la mayoría es opositora, digamos, al gobierno de Vizcarra, ¿es así, no? Fujimorista. Sí, no, claro. Este Congreso fue elegido en 2016. Tiene 130 miembros, es una sola Cámara, y 75 de esos miembros son fujimoristas. Entonces, ahí va yo. Que para muchos acá, esto no tiene que ver con el Tribunal Constitucional, ni con Ortiz de Ceballos, ni con las últimas decisiones. Aquí detrás de todo esto, según lo que dicen muchos, está Keiko Fujimori, ¿no? Que ella controla de alguna manera desde la cárcel, porque ella está presa por corrupción, desde la cárcel ella controló a la mayoría fujimorista, que la ve a ella como un referente, como una líder político,
e intentó bloquear de alguna manera la agenda del presidente Vizcarra. ¿Por qué? Porque Keiko Fujimori nunca aceptó su derrota. Si ustedes se recuerdan, ella fue candidata presidencial en 2016, justo cuando se renueva también la Cámara, y ella pierde por 40.000 votos ante Pedro Pablo Kuczynski. Ahí se genera en Perú toda una tensión porque el fujimorismo no quería reconocer la derrota presidencial. ¿José? Luego PPK renuncia por el caso de corrupción. Y el fujimorismo estuvo siempre en rebeldía. Cortito, chiquillos, que quiero que veamos algunas imágenes que probablemente ya tienen en la sala de dirección y que son imágenes más ciudadanas. Saquemos a los políticos para el lado, olvidémonos un poquito de lo constitucional y vamos a los ciudadanos, porque la verdad es que los peruanos están hasta aquí, y podría ir más arriba. Lo decía la prensa ayer. No soportan más a la clase política. Están absolutamente desafectados de la clase política. Hoy día se van a conocer más de 70 nombres de funcionarios públicos corruptos. Lo va a dar a conocer el Poder Judicial. Y muchos creen que el presidente Vizcarra sabe que la mayoría de esos nombres que recibieron plata además a través de seudónimos, es decir, les pagaban a través de unos nombres como falsos. Hoy día vamos a conocer a qué nombre corresponde cada uno de esos sobrenombres y la mayoría de esos, según el gobierno, son congresistas. José, ayer algunos salieron envalentonados del edificio del Congreso y les tiraron moneda, les tiraron basura, hasta un cono del tránsito les tiraron. Les escucho. Sí, no, yo te quería preguntar porque ayer vi el despacho que hiciste y me llamó mucho la atención precisamente eso, la gente en las calles. Por lo que has podido notar tú, la gente apoya principalmente a Vizcarra, ¿o no? ¿Tiene el apoyo mayoritario? Sí, no, claro. Sí, no, pero absolutamente. Yo creo que en la calle no hay mucha discusión. Si aquí hay dos niveles. Hay una discusión política constitucional, si el presidente pasó o no a llevar la Constitución. Ese es un nivel que tiene que ver más con los políticos y otro tiene que ver con los ciudadanos de a pie. Es muy temprano, no les puedo mostrar porque no hay nadie, están todos durmiendo o haciendo trote, digamos. Pero hay un tema ciudadano donde efectivamente el Congreso, según muchas personas que conversamos ayer, es el peor Congreso que ha tenido Perú en los últimos 10 años. ¿Sí? Ya, pero para el ciudadano, para la gente Calita, que ve esto, ¿verdad? Que se informa, me imagino que hay preocupación. Porque eso significa que el país se desestabiliza. Entonces, en el día a día, ¿qué puede significar esto para el pueblo peruano? Bueno, mira, había preocupación hasta ayer. Durante la noche y la madrugada de hoy, las cosas se han ido aclarando un poquito. Entonces, este gallito entre el Congreso y el presidente ha ido inclinándose hacia el lado del presidente. Entonces, primero, el presidente recibió el apoyo de las Fuerzas Armadas y de Orden y también del cuerpo diplomático. Eso ya le dio un punto a Vizcarra por sobre el Congreso. Sin duda. Luego, la Junta Electoral comenzó a preparar las elecciones del próximo año, porque este decreto de disolución va acompañado de una convocatoria inmediata a elecciones, que son el 26 de enero del próximo año. Ya cuando el Jurado Nacional Electoral comienza a trabajar en el padrón y llama a los partidos a presentar candidatos, uno dice, bueno, está operando la maquinaria electoral. Entonces, en términos reales, el que lleva el control del país es el presidente Vizcarra. El Congreso ayer, en un intento como dar una señal de contrafuerza, nombra a una presidenta interina, que es la vicepresidenta Mercedes Arauz, pero ella evidentemente se da cuenta de que no hay condiciones para poder ejercer la presidencia y renuncia ayer como a las 10 de la noche. Y eso ya va dando luces de que efectivamente Vizcarra hizo una movida dura, da un golpe de timón, pero que la verdad el gobierno lo tiene hoy día Martín Vizcarra con el apoyo de todos los organismos del Estado. Sí, las imágenes que estamos viendo de las publicaciones son bien impactantes, personas que están ingresando a un lugar determinado. Tú hablabas del cono, es una foto más emblemática de todo lo que sucede. ¿Cómo se puede advertir el plazo para que esto llegue a calmarse un poquito? Porque en realidad es un panorama que imagino que tiene puestos los ojos a nivel internacional de mucha gente, pero ¿qué plazo crees tú que se están dando para que esto vuelva un poquito a foja cero? No, lo que pasa es que el Congreso, cuando se disuelve el Congreso, para explicar las imágenes del cono, cuando se disuelve el Congreso, los congresistas tienen que mandarse a cambiar. O sea, ve que cierren el Congreso, nos dice ahí el amigo, me pasó un taxista, le decía que cierren el Congreso, que cierren el Congreso. Oye, José, y esta lo dice el taxista, no lo digo yo. Es una facultad que solamente tiene el presidente de la República, ¿no? El poder disolver el Congreso, que una sola persona pueda tomar esta decisión. Sí, pues es raro para nosotros. Es raro, claro. Bueno, pero el presidente, son tres artículos que le dan, son tres artículos de la Constitución que le dan esa posibilidad, pero como no están redactados de forma muy detallada, a ver, dice,
no me recuerdo, yo me lo sabía ayer, pero decía una cosa como si el presidente pierde el voto de confianza, podrá disolver la Cámara y llamar a elecciones inmediatas en un plazo de 4 meses. Ajá. La pregunta es, ¿qué significa el voto de confianza? Entonces yo empecé a reportear y le pregunté a algunos abogados. Me dice, y todos tienen visiones distintas. Que el voto de confianza significa que el Congreso no discuta los temas que el presidente quiere. Otros creen que el voto de confianza es que el Congreso no apruebe los proyectos. O sea, nadie tiene claro, digamos, y hay libre interpretación respecto a qué significa la confianza. El artículo no lo dice textualmente. Entonces, eso le da un margen enorme al presidente para poder interpretar lo que él cree es la pérdida del apoyo legislativo y disolver la Cámara. Es el mismo artículo que usó, de hecho, Alberto Fujimori bajo otro contexto, lo quiero aclarar, completamente distinto, el 5 de abril de 1992, cuando él disuelve la Cámara en un autogolpe, pero que no tiene nada que ver con lo de ahora. O sea, el 5 de abril, nosotros no podríamos haber estado reporteando aquí. Nos hubiesen detenido, hubo cierre de radio, persecución a periodistas, o sea, otra cosa. Ese es un punto relevante, ¿eh? Me parece que el comportamiento a nivel social del peruano, del ciudadano común, el ciudadano a calle, ¿cómo ha sido con respecto a esta crisis política? ¿Se han comportado más bien en paz? ¿Ha sido grupos más bien segmentados? ¿Cómo se ha visto esto en las calles? Mira, en la zona, en el perímetro del Congreso, evidentemente ha habido manifestaciones espontáneas y el día que se disuelve el Congreso... ¿Cómo hace la gente de deporte acá? Perdón, paréntesis, pero pasa la gente trotando, es muy agradable porque estamos al nivel del mar. Entonces, exactamente. Exacto, la oxigenación es mayor. Pero este es un buen punto, bueno, José. Evidentemente hubo un apoyo... No, que solamente para complementar, ¿Cómo, perdón? que es un buen punto porque quiere decir que la gente tiene una sensación de tranquilidad, está haciendo su vida normal. Sí. Nosotros estamos en San Isidro, que es una parte de Lima muy bonita y muy, digamos, acomodada. No estamos en las zonas un poquito más vulnerables, pero de todas maneras el país sigue funcionando, claro, más populares. El país sigue funcionando con normalidad. Ayer, digamos, no hay hasta ahora un golpe más social, sino que es un tema más político. Pero de todas maneras, igual se aprieta un poquito la guata. Nosotros conversábamos con taxistas, personal aquí del hotel, personal del comercio, y evidentemente, claro, uno se asombra. Ahora, se le ha sometido al pueblo peruano. A un estrés permanente desde hace mucho tiempo. La verdad es que hay mucho malestar, mucha indignación, y por eso las imágenes que revisábamos, ¿no? De cuando salen algunos congresistas con el pecho inflado, sintiendo que de alguna u otro modo la sociedad los iba a respaldar ante esta movida golpista desde su óptica, y se dan cuenta que no, y cuando salen, porque ellos no quieren salir del Congreso, ahí se generó el problema. Claro. O sea, cuando el presidente disuelve la Cámara, la orden era salgan del Congreso. Además, pierden la dieta, o sea, les dejan de pagar automáticamente, y pierden el fuero, y ahí quería ir, porque hoy día la justicia peruana va a dar a conocer la lista de los codinomes. ¿Qué son los codinomes? Los codinomes son seudónimos mediante el cual la constructora brasileña Odebrecht les pagaba a funcionarios públicos. Toda la investigación que se ha hecho en relación a esta corruptela, porque es una constructora muy grande que se adjudicó aquí en el Perú grandes obras como la carretera interoceánica, una obra millonaria, y habría pagado, ¿no? Y había comprado a funcionarios públicos para alterar las licitaciones, es decir, quedarse con los proyectos. Hoy día se van a conocer a qué nombre corresponde cada uno de estos sobrenombres. Es un terremoto político, ¿ah? Sí. Y vamos a ver que cada uno de estos sobrenombres, claro, el presidente dice, la mayoría de estos 71 sobrenombres probablemente son congresistas que hasta ya estaban en ejercicio. Por lo tanto, si hoy día no tienen fuero, para la justicia peruana es más fácil perseguirlos, ¿sí? No, mi pregunta iba justo por ese lado, porque tú dices que en general la ciudadanía apoya al presidente Vizcarra, que el Congreso pensaba que iba a tener un apoyo mucho más contundente en la medida que lo cerraran, y sin embargo no ha sido así. Quería preguntarte si la corrupción, aparte del Congreso, involucra a otras áreas del gobierno, los ministros tal vez, o subsecretarios, otras áreas. Bueno, es que eso es lo que... Exacto, eso es lo que vamos a conocer el día de hoy, porque Jorge Barata, el representante de Odebrecht en el Perú, era el representante, ya no sé cómo llamarlo, pero él ha ido entregando por goteo
digamos, y por capa, el entramado de la corrupción en el país, digamos, cómo esa empresa brasileña fue comprando a funcionarios públicos para poder ir quedándose con grandes obras públicas y proyectos millonarios, ¿no? Y eso, bueno, rebotó a PPK, rebotó a Keiko Fujimori, a los Humala, en fin, oye. Y podría escalar, digamos, o sea, podría descender, digo, desde la primera línea hacia los congresistas, en fin. Pero también el año pasado hubo otro escándalo vinculado también a corrupción, pero de otra índole que tenía que ver, yo no sé si ustedes se recuerdan, con la compra y venta de fallos judiciales, donde a través de videos, porque esto todo se ha sabido a través de videos, grabaciones, en fin, se veía cómo jueces de la República compraban, digamos, vendían sus fallos, compraban sus fallos, pedían coimas para poder decidir de cuál o tal manera en casos que habían llegado a la justicia. Imagínense lo que es para la opinión pública de un país ver que su justicia además está corrupta a ese nivel. Entonces, evidentemente, perdón que lo voy a decir, pero lo menos que le pueden tirar es un cono. Oye, José, O sea, de verdad. te quería preguntar también porque, de qué manera esta corrupción que estamos viendo impacta a todo el tema económico, de qué manera también impacta la relación que tiene Perú con otros países, también puede ser con nosotros mismos, al no haber parlamento, al haber un caos político en este minuto. Sí, a ver, sí, evidentemente hay una preocupación económica. Ayer había un foro acá en el hotel donde estamos precisamente para las proyecciones, porque Perú evidentemente no está exento además de la guerra comercial y de todos los vaivenes de la economía internacional, y en este contexto puede ser complejo. Ahora, no hay ingobernabilidad, ojo, Perú no está bajo una ingobernabilidad. El presidente Vizcarra, el presidente va a gobernar por decreto. Nos puede gustar o no gustar la forma como se va a gobernar, pero se va a gobernar. Ya. De aquí a enero, que cuando son las elecciones, el 26, el presidente queda con la capacidad de gobernar a través de decretos presidenciales. ¿Ya? Él concentra la mayor cantidad de atribuciones. Y el Congreso no se cierra del todo. Lo que pasa es que el Congreso se reduce de los 130 miembros a una comisión chiquitita de 19 miembros, que se llama Comisión Permanente, pero que tiene atribuciones limitadas y que va a quedar solamente operativa en términos administrativos, y lo que tiene que hacer es procesar un poco las iniciativas presidenciales. O sea, pero además, claro, no se va a poder hacer profundas reformas, ustedes comprenderán, la reforma a las universidades, el sistema de previsión, algunas reformas que se tenían previstos además para el área de la salud no se van a poder llevar adelante, José, sino que se va a administrar lo que hay hasta que asuma el nuevo Congreso a partir del 26 de enero, cuando se concreten las elecciones. O sea, eso es como un stand-by entonces, en el que solamente sigue con las atribuciones del presidente, por lo tanto, por eso tú dices que en ese sentido hay gobernabilidad, porque hay un líder, ¿verdad?, que sigue apoyado por la fuerza militar. No, hay gobierno, sí. Bueno, ese es un punto relevante lo que dice Carla, José Antonio, porque que las fuerzas más hayan alineado con Vizcarra, creo que es un punto que le da estabilidad o gobernabilidad al presidente, porque si no fuera el escenario, en este hecho probablemente inédito de la reducción del Congreso, no sería lo mismo. Lo que pasa es que probablemente la decisión no fue tomada antes de ayer. O sea, pensar que la crisis peruana, o que le vino un impulso a Vizcarra en el desayuno, dijo ya voy a disolver el Congreso. No, esto lo tiene que haber venido analizando desde hace muchísimos meses, cuando se dio cuenta que la mayoría fujimorista le hacía las cosas muy difíciles. O sea, la verdad es que la mayoría fujimorista, muchos creen, como, y volviendo al tema, ¿no?, de la tesis de que Keiko Fujimori desde la cárcel daba instrucciones y les pedía votar de cierta o cual manera para poder mermar la legitimidad y para poder de alguna manera torpedear las intenciones de Vizcarra de hacer un buen gobierno. Y también porque muchos creen que Keiko Fujimori quería tratar de conseguir algún tipo de indulto para salir de la cárcel. Claro, pero... entonces, desde ese lugar, muchos dicen, esto no es un enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo en estricto rigor, sino que es un gallito entre Keiko Fujimori, que desde la cárcel trataba de dañar la figura de Martín Vizcarra y de su administración. José, pero a su vez, según lo que estamos viendo, eso de alguna manera habría sido jugar con fuego, porque es llegar a un punto límite en que el presidente toma esta decisión y finalmente estamos viendo lo que tú dices, se les va a acabar el fuero, hoy día van a poder ser investigados, probablemente van a poder ser juzgados, por lo tanto era un gallito complejo. Exacto. ¿Será verdad lo de que ahora, yo no sé por qué los fujimoristas... José. No. Estas son como tesis de analistas, periodistas. Ayer hablamos con una corresponsal de acá de Univisión que lleva 25 años cubriendo Perú.
y ella es peruana, casada con un peruano. Hay un profesor constitucional que también conversábamos ayer y cada uno hace sus interpretaciones de acuerdo además también al domicilio político que tiene. Hay que darle eso. Ahora, a mí me llama la atención que ayer los congresistas, la mayoría de los fujimoristas en televisión, en radio, hablaban de golpe, apuntaban al presidente Vizcarra como un golpista, en fin, pero bueno, Alberto Fujimori usó el mismo artículo para disolver la Cámara el 5 de abril del 92 bajo un contexto además de mucha violencia, sí, pues, y que no tiene nada que ver con el contexto de hace 2 días atrás. O sea, muchos hacían la comparación entre el 5 de abril del 92 y antes de ayer, pero la verdad es que hablábamos con periodistas y con políticos que estuvieron y que participaron, digamos, de ese escenario, y decían aquí corrían las balas, sí, pues, se persiguió a personas, los funcionarios del Congreso tuvieron que poner recursos de amparo y de protección. O sea, fue otro escenario. Exacto. Y un gobierno, el de Fujimori, que termina con él fugándose a Japón y renunciando por fax. ¿Se acuerdan que renunció por fax? Sí, claro, exactamente. Claro, él se escapó. Claro, Alberto Fujimori se escapa a Japón. Recuerdo perfecto. Renuncia por fax en ese minuto. Ya se me cayó el carnet. A todo. Es un fax. Renunció por fax y después aparece en Chile. Sí, pues Alberto Fujimori aparece en Chile. Sí, señor. Y se queda allí por muchos meses, sí, enfrentando un juicio de extradición, sí, hasta que finalmente lo extraditan al Perú, ¿se acuerdan? Exactamente. Oye, José, y frente a este escenario, en las nuevas elecciones del Congreso, ¿se esperaría entonces que los fujimoristas perdieran su mayoría después de todo esto que ha sucedido, digamos? Mira, ahí hay un tema interesante, porque la verdad es que ayer hablábamos, bueno, yo le decía, ¿por quién votaría usted en el 26 de enero? ¿Dónde está el futuro político del Perú? Y todos me decían como, miraban como para el cielo, como para el suelo. La verdad es que la falta de propuesta, de recambio, de liderazgo, de alternativa, es lo que yo creo que lo más complejo de todo esto. Porque primero, el presidente Vizcarra no tiene una fuerza política potente y tampoco se puede presentar inmediatamente en el siguiente periodo, porque acá no existe reelección inmediata, tiene que esperar un periodo. Igual que nosotros. Entonces, por el lado presidencial la cosa está complicada. Y por el lado parlamentario, la verdad es que todos los sectores políticos están salpicados por corrupción más o menos, digamos. Con más o con menos. Con más claros, con más oscuros, pero ninguno se salva. El fujimorismo menos que todo. Entonces, desde ese punto de vista, pensar en quién podría eventualmente ofrecerle una alternativa atractiva, esperanzadora al pueblo peruano, no existe. Hay algunos liderazgos de izquierda, algunos liderazgos de derecha interesantes, algunos liderazgos regionales también, no aquí en Lima, evidentemente, que podrían surgir, pero que todavía son muy, muy pequeños y están muy acotados. Entonces, es una verdadera incertidumbre quién va a ofrecer y qué es lo que el pueblo peruano va a aceptar.